Me gustaría primero compartirlo con Malena de los Ríos y después aportar la información propia que tenemos. Presupuesto 2026, ya se está generando mucha expectativa por la cadena nacional, hoy estamos a jueves, que será el lunes que viene a las 21 horas, hasta donde yo sé, con un discurso que no va a ser muy largo, dicen, en principio. Malena, ¿cuál es la información que tenés para compartir con nosotros? Bueno, pudimos acceder, Luis, en principio, ¿con qué va a comenzar el presidente de la Nación para poder dar, digamos, la apertura de lo que va a ser la presentación del presupuesto 2026? Lo vamos a ver acá en pantalla. Fíjate, ¿con qué va a empezar Milei el lunes? Superávit primario. Superávit primario es que el gobierno logró gastar menos de lo que ingresa, o sea, ingresa más de lo que gasta. Y eso es importante para pagar los intereses de la deuda. ¿Por qué es importante esto? Señal para el mercado. Este es el punto fundamental. Con esto habla el presidente de la Nación, el presupuesto o el anuncio del presupuesto 2026. Sí. Déficit cero, fundamental. Equilibrio fiscal. Esto es clave porque lo que dicen desde el gobierno es, tenemos que explicarle a la gente que entienda por qué esto es tan importante y por qué tanto del esfuerzo que hacen las personas después va a dar su fruto. Y te digo lo último, frase del gobierno, altos funcionarios, el Congreso que reasigna las partidas como quiera, mientras no rompan el equilibrio. Y otra de las frases que no la pusimos acá, eso es fundamental. Está bien, a ver, hay una línea importante acá, que el Congreso tiene que actuar, no es que tiene que ir, no es que el Congreso no puede decir nada, que reasigne las partidas como quiera. Lo importante es que no rompa el equilibrio fiscal, dice el gobierno. ¿Y qué más, Malena? Y lo último, lo que dicen es, la gente ya no está para escuchar temas técnicos y de números, vamos por algo más conceptual. Bueno, yo tengo algo más con eso, pero antes de agregarle más a eso, quisiera una mirada de Ramiro Castinera sobre lo que acaba de decir Malena. A ver, lo más importante es el equilibrio en las cuentas públicas, que es lo que permite evitar la emisión monetaria y por lo tanto se evita la emisión monetaria y con eso se frena la inflación. Y ya vamos 2 años de equilibrio en las cuentas públicas, 2024, 2025, y ya se ven los resultados. La inflación pasó del 300% al 30%. Las proyecciones privadas para el año que viene, como también coinciden con el equilibrio en las cuentas públicas, las proyecciones privadas hablan de 16% de inflación para el año que viene. Es decir, ¿en serio? ¿Sí? El relevamiento de expectativa del mercado que publica todos los meses el Banco Central está proyectando para el año que viene una inflación del 16%. ¿Por qué? Porque le crea la prudencia fiscal y la prudencia fiscal permite autonomía en el manejo de los agregados monetarios y el Banco Central va a poder cumplir su principal rol y su único rol, que es el cuidado del valor de la moneda. Ahora yo la quiero sumar a Piera con el tema universitario porque es fondos públicos, pero a mí me dicen, va a ser un discurso corto y se centrará en explicar a los argentinos por qué el gobierno hace lo que hace. Evidentemente hay una aceptación del gobierno que su narrativa, hasta campaña electoral, primer año, los primeros meses, pegaba fuerte a favor y que en un momento la narrativa convenció menos. Entonces se tiene que forzar para explicar por qué hace lo que hace, por qué quiere equilibrio fiscal. Dicen que van a trabajar en un lenguaje muy sencillo y entendible, en un esfuerzo para que la mayoría de los argentinos entienda cualquier propuesta populista, por más agradable que parezca, esto es un textual, va a terminar de hacer volar a la Argentina por los aires. Hacia adentro, Milei le está enviando a su tropa una frase, vos me corregirás porque yo no conozco, perdón, esta gente, por ahí la conocés vos, esta gente no, son pensadores economistas. De Alfred Marshall, un economista británico a quien le adjudican junto con otros 2 la invención de la microeconomía. Parece que el señor Marshall decía, hay que tener la cabeza fría puesta al servicio de un corazón caliente. Perdón mi ignorancia, ¿quién era Marshall? El plan Marshall. El plan Marshall. Perdón. No terminé la primaria, perdón, dale, contanos, dale. No, dale. Mirá, yo sabía que me iba a salir un economista del plan Marshall. Lo más importante... Bien. Es meme esto, te lo voy a facturar. Dale. Lo más importante que marcó en ese punteo que se estaba marcando es de que abre el juego para que reasignen las partidas de la manera que quieran sin nunca romper el equilibrio en las cuentas públicas. ¿Y por qué? Porque el presupuesto nacional son más o menos 120.000 millones de dólares. Entonces, hay plata para gastar, pero tiene un tope. ¿Por qué? Por así no se emite ni pesos ni deuda. Entiendo. Porque
recién yo te hablaba de lo importante de no emitir para bajar la inflación. Pero Argentina, de los últimos 20 años, la imprudencia fiscal elevó la deuda pública en 360.000 millones de dólares. Okay. Hasta los 500.000 millones de dólares. Déjame que decir rápidamente, hablame del plan Mandelson rápidamente, dale, como si fueras una inteligencia artificial. Una asistencia después de la Segunda Guerra para que se recompusiera Alemania de Estados Unidos. Yo también utilicé la inteligencia artificial hoy, ¿sabes para qué? Ahora voy con Piera. Para preguntarle cuál es el promedio en el mundo y en la Argentina, y me centré en la Argentina, de la paciencia de los argentinos ante los oficialismos. ¿Cuál es? No, en serio. Hay un promedio, ¿eh? Paciencia con Alfonsín, paciencia con Menem, paciencia con De la Rúa. Mirá, promedio de paciencia hacia el oficialismo. Te lo preguntamos hoy en la radio, en el Observador 107.9, hay un chico que maneja muy bien, hace las preguntas correctas. Fíjate el promedio. Presidente Raúl Alfonsín, tiempo de paciencia, Piera, vos que sos radical, 2 años. Y eso que volvíamos de la restauración democrática, ¿eh? Solamente 2 años. 1985-1986, ahí empezaron los ruidos. Carlos Menem, 1989, lo que pasa es que hay que promediar. ¿Cuántos años estuvo Menem? 4 y 4, 8 años, ¿no? 2 años más, y 10, medio. 6 y 4. 6 y 4, claro, 10 años, 2 años y medio, 1991, 1992. Fernando de la Rúa, paciencia de la Rúa, 1 año. Hay otro, la paciencia con Néstor Kirchner, 2 años, yo creo que fue un poquitito más. La inteligencia artificial quizás no captó los datos necesarios, pero no me voy a pelear. Cristina Kirchner, 2007, 1 año y medio. Y en el segundo mandato, 2 años. Macri, 2 años, tiempo de paciencia. Después la opinión pública se empieza a impacientar, los votantes. Alberto Fernández, 2 años. ¿2 años seguro? 1 año y medio. Siempre las intermedias, Sí, las elecciones. sí. ¿no? Y Javier Milei, ¿qué dice la inteligencia artificial? En curso. En Vamos a trámite. ver, en curso. Piera, acá Ramiro Castinera dice, lo importante es el equilibrio fiscal. Si nosotros le empezamos a dar a los sectores, como a las universidades, lo que piden, se rompe el equilibrio fiscal, vuelve la inflación, vuelve la hiper, se pudre todo. Esta es la síntesis, ¿no? Mira, a mí me parece muy importante lo que mencionabas recién, Luis, de la importancia de fijar prioridades. Primero lo tiene que hacer el Congreso de la Nación, sin lugar a dudas, por eso tienen que votar el presupuesto nacional. Recordemos que en la Argentina estamos viviendo la locura de que hace 2 años que no tenemos un presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Pero también eso nos permite demostrar una situación que nosotros venimos describiendo hace mucho tiempo, que es que claramente la educación pública universitaria no estuvo hasta ahora dentro de las prioridades del gobierno nacional. Por eso estamos en esta situación. De hecho, el propio veto a la ley de financiamiento universitario que enunció ahora, el gobierno ¿no? anoche, habla de que esta ley tiene un impacto sobre el equilibrio fiscal. En realidad no sobre el equilibrio fiscal, tiene un impacto fiscal del 0,1% del PBI. Entonces a mí me parece que lo que representa, y esa es también nuestra discusión pública, lo que representa la Universidad Argentina para el proyecto personal de la gente, para la posibilidad de progresar, la posibilidad de movilidad social ascendente, la posibilidad de ser un profesional formado en la mayor calidad posible, pero también lo que representa en términos del proyecto colectivo como país. Recordemos que estamos en un mundo que se rige cada vez más por la necesidad de producir innovación tecnológica. Vos decís que tiene que ser prioritario y que le tiene que dar prioridad al gobierno. Sin lugar a dudas. Como sector. Sin lugar y a es dudas. atendible. Y cuando te plantean, perdón, Pira, y cuando te plantean esto, Ramiro, porque es atendible lo que dice. ¿Vos qué decís? A ver, si querés, los radicales cuando se manejaron sin prudencia fiscal terminaron en una hiper. Entonces, tomemos nota de que el presupuesto existe, porque si no uno va a terminar con 4 dígitos de inflación, 5 dígitos de inflación. O sea, es una historia inflacionaria, es una forma de hacer política que tiene Argentina de que la demagogia lleva todo el día a aumentar el gasto público sin tener la más pálida idea de cómo se financia. Si es chiquitito el impuesto, entonces también el proyecto de ley, cualquiera sea X, tiene que venir. Yo quiero aumentar el gasto público por acá y en simultáneo en la otra carilla tiene que decir y encima lo quiero financiar de esta manera. Si es chico, era un párrafo que ni siquiera lo ponen. Piero, venimos de 2... Y cierro con esto. Sí, dale. El bombardeo que se hizo en estos 2 meses
es equivalente a 2 puntos del PBI, es decir, de 14.000 millones de dólares. De todos los proyectos de todo el proyecto de ley, todo el bombardeo que se hizo 2,1, ¿no? en plena carrera electoral fue una demagogia de 2 puntos del PBI para bombardear directamente. El riesgo Cuca, como le dicen Sí, ustedes. de hecho me parece que es mucho más que el riesgo Cuca. Sí, es otro tema, ¿no? Pero hay que agregar el riesgo interna también, ¿eh? El riesgo interna en el gobierno también es riesgo. Pero perdón, dale, termina con eso, perdón. No te quiero. Y esto es tan larga la historia que vos fíjate que siempre el riesgo Cuca, si querés se resumen, que siempre que fue el peronismo, siempre que fue gobierno, el Banco Central quebró. Cuando el peronismo gobernó en la primera, ¿no? La primera y segunda presidencia de Perón, el Banco Central terminó quebrado y vaciado. En la tercera terminó quebrado y vaciado. Vino Cristina, lo quebró y lo vació. Vino Alberto, lo quebró y lo vació. Y los radicales en el camino que terminaron con una hiper. Evidentemente, el manejo de la cosa pública también no lo están haciendo, por algo pierden elecciones. Déjame que Pancho Olivera dé unos números y después que Piera dé su mirada, porque vos acusaste directamente al gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, acusaste. No había nacido yo, 27 años tengo. No, pero igual no importa eso, porque viste, a ver, espera, con todo respeto digo, está bien que vos contestes, pero viste, qué sé yo tampoco había nacido ya desde, no sé, desde la hiper, el Rodríguez, bueno, no hubo hiper antes. No, está bien, Luis, pero a mí me parece que lo importante es que respondamos la respuesta, que es si pensamos que la educación tiene que ser una prioridad y que tenemos un plan para mejorar la educación o no. Si vamos a hablar de las responsabilidades de los funcionarios públicos, me parece que el gobierno está en un momento donde tiene que dar muchísimas explicaciones al respecto, teniendo los Menem adentro del gobierno. Yo lo que sí creo es que hay un consenso que es cada vez más amplio en la Argentina y con el cual yo coincido que tenemos que respetar, que es el equilibrio fiscal y de que la inflación es un mal absoluto al que no queremos volver. Bien. Ahora, ¿a costa de qué? A costa de, por ejemplo, bajarle los impuestos a los bienes personales, a los más ricos de los más ricos, que tuvo un impacto del 0,4% del PBI. Estoy hablando de que perdió el Estado lo que podría haber utilizado para financiar, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario. Pero ahora un paréntesis, hay un lío con Marshall, ¿eh? Porque el Marshall al que yo me refería, querido es el Pancho, padre de la microeconomía. Claro, es el padre de la microeconomía y es el señor Alfred Marshall. El Marshall al que te referías vos, querido Pancho, era George Marshall, el secretario